Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos a esta reunión del Ministerio Yo Soy. Queremos saludar a todos los que están conectados el día de hoy, a los que van a ver este video en diferido los próximos días. Para empezar, quiero pedirle por favor que dedique este tiempo al Señor, que trate de estar concentrado, que aliste su Biblia, su cuaderno de apuntes, que si está con su familia reunido, puedan estar todos juntos en un mismo lugar, en el mismo cuarto, escuchando la palabra. Y ahora le quiero pedir que cierre sus ojos para encomendar esta reunión al Padre Celestial. Señor, presentamos esta reunión delante de ti. Queremos dedicarte este tiempo, Señor, con todo nuestro corazón. Estamos rendidos ante ti, Señor. Te damos infinitas gracias por permitirnos, Señor, aprender de tu palabra, por permitirnos el día de hoy reunirnos como ministerio para poder exaltar tu nombre, para poder estudiar este hermoso libro que nos dejaste, Señor. Ponemos en tus manos cada palabra que vamos a decir el día de hoy, para que seas tú, Padre Celestial, guiándonos, que el Espíritu Santo sea guiando esta reunión y sembrando esta semilla en todas las personas que van a escuchar esta palabra, para que se multiplique y se quede en nuestro corazón, para que se afirme esta palabra en nuestra vida y la podamos aplicar de ahora en adelante en cada acción que tomemos. Siempre pensemos, Señor, en lo que aprendimos hoy y asimismo cada palabra que podamos, Señor, escuchar los domingos. Gracias, Padre Celestial. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre pequeñas victorias. Así como seguramente usted vio esta palabra que compartimos por el WhatsApp, el título se llama Pequeñas Victorias. Bueno, ¿por qué escogimos este título el día de hoy? Resulta que en nuestra vida, todo el tiempo, muy seguramente usted ha notado, estamos como escalando una montaña, ¿sí? Todo el tiempo estamos avanzando hacia algún lado. Por ejemplo, cuando estudiamos una carrera universitaria o estamos en el colegio, el objetivo final que es graduarnos, ¿cierto? Entonces, cada materia que pasamos, cada examen que hacemos, todo es con el objetivo de graduarnos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando tenemos una relación de noviazgo, todos los pasos que tomamos son hacia el matrimonio, ¿verdad? Porque lo que queremos es tener una relación saludable frente a los ojos de Dios. Entonces, todas las decisiones que tomamos, las citas, los almuerzos, todo, va encaminado hacia el matrimonio. O cuando ya estamos casados, ¿qué objetivo tenemos? Muchas veces puede ser formar una familia o entre los dos tienen algún propósito diferente. Lo importante es tener un matrimonio espiritualmente que crezca. Entonces, todo lo que hacemos va encaminado a ese propósito. O en el trabajo, muchos de nosotros, por ejemplo, tenemos un trabajo y ¿cuál es el objetivo? Primero hacer bien nuestro trabajo con excelencia, pero también como ir al siguiente paso, ¿no? Como ascender o tener otro puesto. Entonces, todas las cosas que hacemos también van encaminadas a ese propósito. Entonces, nosotros nos encontramos todo el tiempo escalando una escalera en todas las áreas de nuestra vida, incluso en las cosas personales y muchas veces también, que es lo ideal, en las cosas espirituales. Como hablaba Lecitos, que nuestro entrenador es el Espíritu Santo. ¿Y cuál es el objetivo? Que vayamos creciendo espiritualmente. Que, como dice la palabra, no nos tengamos que alimentar de leche, sino vamos a tener alimento sólido y bueno, así sucesivamente. Entonces, nuestras oraciones muchas veces las vemos encaminadas a esas grandes victorias. Entonces, ¿qué oramos? Señor, que me pueda graduar. Señor, que me den ese ascenso. Señor, que me pueda casar o que tenga un matrimonio feliz, agradable, saludable. O si tenemos un hijo, que sea un hijo excelente, que sea obediente. Y nuestras oraciones muchas veces van enfocadas a esas metas que son muchas veces a largo plazo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que para llegar a esas metas de largo plazo tenemos que haber pasado por pequeños peldaños, ¿verdad? Tenemos que haber logrado pequeñas cosas. Para graduarnos de la universidad tenemos que haber pasado todos los exámenes. Tenemos que haber llegado temprano a clase para que nos dejen entrar. Para casarnos tenemos que haber sido, tener una relación saludable. Para que nuestros hijos sean hijos obedientes, tenemos que haber
día a día inculcado la palabra del Señor en ellos, ¿sí? Poco a poco tenemos que ir haciendo esas cosas para que nuestra meta principal se cumpla. Entonces, esas pequeñas cosas que logramos cada día gracias al Señor, las estamos llamando hoy esas pequeñas victorias, que realmente no son pequeñas, porque si no fuera por esas pequeñas victorias, pues no vamos a conseguir la meta final. ¿Qué quisiéramos nosotros? Que yo ore, mañana entro a la universidad, le digo al Señor, me quiero graduar. Entonces voy a mi primer día de clase, mira, toma tu diploma, ya estás graduada. Eso quisiéramos, ¿verdad? Que todo sea así, que no tengamos que pasar por un proceso. Que yo le diga al Señor que mi hijo sea un hijo de bendición y ¡pum! De repente casado con hijos, es ministro de la iglesia. Hey, what happened? Pero eso no es así, ¿verdad? Tenemos que pasar por todos esos pasos que son procesos para poder cumplir con esas metas grandes. Estos procesos muchas veces son difíciles, son largos. 2000 años más tarde. A veces incluso nos parecen como que no tienen sentido, como que yo voy escalando la escalera, pero parece que me bajé un poquito y después vuelvo a subir, o como me caí de la escalera y después tengo que volver a tomar esos mismos pasos. ¡Oh, my God! Y eso es a lo que llamamos procesos. Resulta que Dios definitivamente hace milagros maravillosos. Hemos visto testimonios increíbles de personas que han recibido respuesta a sus peticiones en minutos, en un día, en un mes. Y quisiéramos que todo fuera así. Pero la mayor parte de las veces la respuesta a nuestras peticiones no es de un día para otro. No es que yo le pido al Señor, necesito esto y mañana me llega a la puerta de la casa. No siempre sucede. ¿El Señor lo puede hacer? Claro que sí, Él es soberano y es todopoderoso. Pero resulta que el Señor es un Señor de procesos. ¿Y por qué tenemos que pasar por procesos? No nos gustaría tener que hacer eso. Como les dije, a todos nos encantaría que yo oro hoy, no quiero esperarme hasta la quincena, sino que quiero comprar todo mañana, entonces que me paguen todos los días. Y no esperarme hasta la quincena, no pasar por todo ese proceso del mes. Pero no es así, tenemos que esperar. Ahora vamos a aprender por qué tenemos que esperar, qué es eso tan importante que el Señor quiere que nosotros vivamos en nuestra vida, por qué tenemos que pasar por esos procesos. Entonces vamos a estudiar unos personajes de la Biblia el día de hoy que tuvieron que pasar por muchos procesos y vamos a tratar de identificarnos con ellos para ver si el objetivo del proceso que estamos pasando, porque muy seguramente cada uno de nosotros está pasando por algún proceso que no sabemos cuál es, vamos a ver si nos identificamos con alguno de estos personajes. Vamos a empezar con Abraham. ¿Listo? Entonces, conocemos ya la historia de Abraham, ¿verdad? Abraham, el padre de la fe. ¿Cuál fue la primera promesa que le dio el Señor? ¿O cuál es esa meta grande que tenía Abraham? La meta grande, pues, es que él iba a ser el padre de la nación de Israel, que iba a ser, su descendencia iba a ser como las estrellas. Esa es la promesa. ¿Qué esperaba de pronto Abraham? Que llegó el Señor, le dijo, vas a ser el padre de la fe, vas a ser tu descendencia va a ser como las estrellas, y al otro día él iba a ver esa promesa cumplida, iba a ver toda la ciudad de Israel ya puesta, pero no fue así, ¿verdad? Abraham tuvo que pasar por muchísimas cosas. De hecho, hace poco estuvimos viendo toda la vida de Abraham y todos los pasos que tuvo que tomar, salir de su tierra, separarse de su familia, tuvo que pasar un tiempo en Egipto, donde no le fue muy bien, después tuvo que esperar para que Sara pudiera quedar embarazada, pasaron muchísimos años, por fin Sara quedó embarazada, el Señor le pidió que le entregara a su hijo, que iba a ser el hijo de la promesa, que algo que no tiene sentido para nosotros, porque si él era el hijo de la promesa, ¿cómo íbamos a sacrificarlo? No tiene sentido, ¿verdad? Bueno, todos esos procesos pasó Abraham para que al final de sus días pudiéramos decir, bueno, ya, como que la promesa sí se cumplió. Sin embargo, Abraham murió y él no vio aquí en tierra su descendencia tan grande que formó el pueblo de Israel, ¿verdad? Él no le alcanzó a ver. Él puso el primer granito y de ahí en adelante el Señor cumplió esa promesa. Entonces,
¿Qué podemos ver de estos procesos por los que pasó Abraham? Entonces, lo primero que podemos ver en esta historia de Abraham es que no siempre los procesos que pasamos son lineales. No siempre cuando vamos a pasar por una meta específica vamos a hacer así en orden, 1, 2, 3, 4, 5. Son los 5 pasos, el paso 6, terminé y listo, seguimos con el siguiente. No siempre los procesos de Dios son así. ¿Y por qué no? Bueno, pues hay muchas causas. Una de las primeras es porque Dios, antes de que pasemos de un peldaño a otro, necesita que aprendamos algo. Necesita que estemos preparados para recibir esa siguiente tarea, esa siguiente responsabilidad. ¿Y por qué? Porque si no, no vamos a estar capacitados para hacer esa siguiente actividad, ¿verdad? Entonces, en este caso, Abraham tuvo que pasar por todo esto porque tenían que probar su fe, porque tenía que depender únicamente de Dios. Todas estas acciones y estas situaciones por las que él tuvo que pasar fueron una enseñanza muy grande para él, para que él al final de sus días realmente pudiera ser llamado el padre de la fe, ¿cierto? Entonces, una de las primeras cosas que vemos de los procesos es que tienen un objetivo. No es que nos los hayamos inventado, no es que eso es así por casualidad. Todos los pasos que estamos teniendo para llegar a la meta final, a la promesa por la que estemos nosotros escuchando al Señor, tienen un objetivo. Y en este caso, como vemos con Abraham, el objetivo era que pudiera aprender una lección en cada uno de ellos, que pudiera en este caso fortalecer su fe. Gracias a todos esos procesos que pasó, podemos decir que Él es el Padre de la fe. Si no hubiera sido así, muy seguramente no se hubiera podido cumplir esa promesa al 100% en Abraham. ¿Listo? Eso es lo que podemos ver de Abraham. Ahora vamos a ver otro personaje de la Biblia que conocemos. Su nombre es José. También es un personaje muy famoso que conocemos. José era el menor de sus hermanos en ese momento. Tenía sueños muy especiales y sus hermanos se veían un poco amenazados por esos sueños. Entonces sus hermanos deciden abandonarlo, venderlo a los egipcios. José logra cosas grandes en Egipto. Vemos que él avanza muy bien en Egipto porque precisamente es un escogido de Dios. Sin embargo, un día tuvo un problema con la esposa del faraón y lo meten a la cárcel. Nosotros decimos, pero qué extraño. Si a José le estaba yendo bien, es un hombre de Dios y ¡pum! Por una injusticia lo metieron a la cárcel, porque fue una injusticia, ¿verdad? Entonces, cuando leemos la historia de José, decimos, ¿será que es que ahí se descuidó el Señor, se fue a hacer una vuelta y cuando volvió Tim, José ya estaba en la cárcel? No. Resulta que el proceso que vivió José también definitivamente fue con el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Que el Señor mostrara su poder. ¿Por qué? Porque sabemos que después de que José estaba en la cárcel, el faraón empezó a tener unos sueños, José los pudo interpretar y gracias a esa interpretación fue que Egipto pudo sobrevivir los 7 años de vacas flacas y gracias a que Egipto sobrevivió también pudo bendecir a Israel dándole también comida y provisión a Israel. Si no hubiera sido por eso, hubieran tenido sequía todas esas naciones y pues no sé, hasta pronto se mueren todos. Entonces, en ese momento, cuando vemos el proceso de José, decimos, pero como que se cayó de la escalera. Iba avanzando, iba aumentando en su fe, estaba haciendo cosas grandes en la casa del faraón y de repente en la cárcel como que se cayó. Pues resulta que el Señor usó eso que pasó para poder bendecir a Israel por medio de la comida que guardó Egipto en esos 7 años. Entonces, nosotros que estamos aquí afuera ya leyendo la historia, pues vamos a decir, bueno, pues tiene mucho sentido, ¿no? Pero imagínense lo que pensaría José en su momento. Yo creo que José estaría bastante consternado, desubicado, confundido, porque no sabía por qué estaba pasando eso. Sin embargo, José tuvo fe y José pudo salir de todo ese proceso y terminó sus días siendo una persona muy importante en Egipto. Pero bueno, vemos que este proceso no fue lineal, también fue muy extraño. José tuvo una caída, pero el Señor lo volvió a levantar y aún así todo lo que pasó fue supremamente importante y necesario. Entonces, ¿qué podemos aprender aquí del proceso de José, que es bastante peculiar y muy específico para él, para su caso? Es que el Señor
usa aún esas caídas de las escaleras también para bendecir a su pueblo y para el propósito mayor, para la meta final. Quiero que leamos juntos este versículo que nos aclara, por ejemplo, esto que acabo de decirles, que está en Romanos 8:28. Romanos 8:28. Si usted tiene ahí su Biblia, le pido por favor que la abra y busque conmigo Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme su propósito son llamados. Entonces, como acabamos de ver, en la vida de José, todo esto que sucedió definitivamente lo ayudó a bien, no solo a él, a sus hermanos, a su familia, a su pueblo. ¿Por qué? Porque estaba en el Señor, porque tenía fe. Muy bien. Vamos a continuar con el siguiente personaje, David. Bueno, vamos a ver cómo fue el proceso de David. David era un pastor de ovejas, el menor de sus hermanos, al parecer una vida muy tranquila, y parpadeamos y resulta que es el rey más importante de Israel. Bueno, ¿y cómo fue el proceso de David? No es que de repente fue a una escuela para ser rey y se volvió rey y fue muy juicioso y asistió todos los días, no. El proceso de David también es bien peculiar. Primero porque si tuviéramos la oportunidad de conocer a David en este tiempo, seguramente hubiera sido una persona humilde, puede ser, que tenía un trabajo muy, muy normal, nada fuera de lo común, muy valiente, eso sí, pero no era una persona que uno dijera, ese muchacho va a ser presidente de Colombia, ese muchacho va a ser importante. No, no hubiéramos pensado eso de él, pero el Señor lo tenía destinado para eso. Entonces, después de que David, Samuel lo llama y dice que él va a ser rey, dijimos, bueno, listo, ya lo escogió el Señor, ya seguramente en 1 o 2 semanitas ya se va para el palacio y listo, va a ser rey. Pues no, porque en ese momento el rey era Saúl. Y resulta que Saúl empezó a tenerle envidia y lo quería matar. Entonces, el que iba a ser el rey más importante y que Samuel lo llama y le da esa promesa de Dios, de repente lo quieren matar y está exiliado. Es una historia increíble. ¿Dónde están los peldaños? Se supone que va avanzando, ¿no? Primero le hicimos la promesa, el Señor le hizo la promesa de que iba a ser rey y tenía que ir avanzando y no. Resulta que pasó todo lo contrario. Antes tenía una vida más tranquila cuando no tenía la promesa. Pues resulta que después de que por fin se terminó el exilio, que ya Saúl decide que no lo va a matar, por fin podemos ver al David que conocemos, que el rey David poderoso. Pero es un proceso también muy extraño y peculiar lo que le pasa a David. ¿Y qué nos puede enseñar este proceso? Primero, que el Señor puede hacer cosas muy, 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 muy importantes y grandes en personas que nosotros realmente no nos imaginamos. En nosotros puede hacer cosas muy importantes, muy grandes, puede cambiar nuestra vida a pesar de que nosotros no lo creamos o no lo pensemos posible. Como les decía, David era el menor de sus hermanos, era un pastor de ovejas y resultó siendo el rey de Israel. Y el Señor habla siempre cosas maravillosas de David en lo que leemos de la Biblia. Entonces, no nos tenemos que preocupar porque parezca que el primer peldaño de esa escalera sea muy insignificante. Si yo quiero escalar una escalera muy, muy, muy grande y veo que ese peldaño está muy chiquititito, yo no creo que vaya a poder cumplir esa promesa del Señor en mí, pues sí, si lo va a hacer el Señor, si Él lo prometió, Él lo va a hacer. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tener fe, ver cómo en la Biblia estos procesos nos enseñan realmente las maravillas de Dios y que no las cosas no son lineales. A veces puede parecer que nos estamos retrocediendo y que no siempre los peldaños son agigantados. Puede que avancemos poco a poco, un día para otro mucho más, un día para otro menos. Y así, porque los tiempos de Dios definitivamente no se parecen para nada a los que nosotros creemos que son normales. Ahora, quiero por favor que leamos juntos el Salmo
138, versículo 8. Salmo 138, versículo 8. Dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Bueno, este es un versículo que me gustaría que lo recordáramos y que cada vez que estemos pasando por una de esas caídas de la escalera, digamos, Jehová cumplirá su propósito en mí. Porque sabemos que todos tenemos un propósito, todos tenemos una meta en todos los ámbitos de nuestra vida y confiamos en que ese propósito se va a cumplir. Listo, ahora vamos a ver este otro personaje que se llama Pedro. Entonces, Pedro era un pescador, ¿verdad? También un trabajo aparentemente muy normal. Él empezó siendo un pescador hasta que Jesús lo llamó a ser discípulo suyo y Pedro era uno de los discípulos más importantes. Podemos ver que se habla mucho de Pedro en la Biblia, ¿verdad? De todos los discípulos podríamos decir que Pedro es uno de los más importantes y al parecer más amados por el Señor, ¿verdad? Tanto que incluso el Señor le cambió el nombre. Primero era Simón y después Pedro, que significa roca. Y le habló cosas muy buenas. El Señor le dijo a Pedro que Dios le había revelado directamente palabras a él. Y bueno, todos teníamos bastantes, cuando leemos la historia de Pedro o vemos al programa donde hablen de la vida de Pedro, podemos pensar que su proceso va muy bien, ¿no? Que Pedro va a ser un discípulo muy importante del Señor. Bueno, pues sucede que después de que el Señor es crucificado, pues vemos que Pedro pasa esto de que lo niega, ¿no? Entonces decimos, ve, tan raro, de todos los discípulos y resulta que es Pedro el que pasa por eso, ¿no? Que cae en esa prueba. Y después decimos, bueno, el Señor ya le había pronosticado que sí iba a pasar, pero seguramente se va a levantar y listo, ya va a seguir siendo un discípulo muy importante. Pues resulta que después de eso vuelve a ser pescador. Entonces decimos, ve, él va escalando en su escalera, baja como 3 peldaños cuando pasa lo de la negación y después se cae de la escalera y la guarda, porque se volvió otra vez pescador. Y nosotros decimos, tan raro. Pensábamos que iba a seguir con la obra, que era lo que el Señor quería de sus discípulos, que siguieran con la obra después de que Él resucitara. Pero no fue así. Pedro volvió a su trabajo de antes, como si se le hubiera olvidado todo lo que avanzó. Entonces, ¿qué pensaríamos nosotros ahí? Pues ya, ahí se acabó la historia de Pedro, no hizo nada más, fue bonito mientras duró, pero no. Resulta que el Señor viene, lo visita después de resucitar, bueno, visita a sus discípulos y habla directamente con Pedro y se vuelve a restaurar esa obra que definitivamente Pedro tenía que cumplir. Después de que el Señor viene, le dice que apacigüe sus ovejas, Pedro le dice que lo ama. Después de esta historia donde el Señor lo visita, Pedro retoma ese camino y al final en los libros de Hechos podemos ver que Pedro hizo cosas muy grandes después de que el Señor se fue, después de que el Señor resucitó. Él es tocado por el Espíritu Santo, hace milagros. Después de que lo negó y volvió a ser pescador, pues resulta que se volvió a subir toda la escalera de un momento a otro y volvió a tomar esa obra tan bonita que el Señor le había dejado. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta historia de Pedro? Que cuando nos caemos de la escalera o cuando decidimos guardarla, no todo está perdido. Definitivamente el Señor puede restaurar lo que ya habíamos logrado. El Señor puede restaurar todos esos pasos que ya habíamos dado con Él. Pero ¿qué necesitamos nosotros? Tener el corazón dispuesto para poder realmente retomar la obra que el Señor nos dejó. Entonces, podemos ver que esta promesa que el Señor le dio a Pedro, por ejemplo, se vio como obstruida por lo que pasó de que él volvió atrás. Pero el Señor la pudo restituir y pudo retomar ese camino que Pedro debía tomar para que se cumpliera ese propósito en él. Entonces, me gustaría que tomáramos de este personaje precisamente como esa resiliencia que podemos tener a pesar de haber tomado una mala decisión, a pesar de haber decidido
en algún momento de nuestras vidas darle la espalda a ese propósito, no todo está perdido. No, no debemos pensar, el Señor ya no me va a poder restituir, ya se perdió todo, no voy a poder cumplir ese propósito. No, no pensemos eso, porque entre más duremos con ese pensamiento, más tiempo vamos a demorarnos en volver al camino y cumplir, y que el Señor cumpla esa promesa en nosotros. Entonces, pensemos que sin importar qué tanto nos hayamos caído de la escalera, qué tantos escalones hayamos bajado, entre más rápido retomemos, entre más rápido nuestro corazón esté dispuesto de nuevo para que el Señor nos use, pues vamos a volver a donde estábamos, o incluso el Señor puede hacer que avancemos mucho más rápido. Porque, como les decía, los caminos de Él son definitivamente diferentes a los que nosotros creemos. Entonces, esto es lo que podemos aprender de Pedro. Estos 4 personajes, los 4 sufrieron procesos complicados, ¿sí? Y si los vemos en este momento, todos terminaron con una historia que vale la pena aprenderse, que vale la pena estudiar, porque todos cumplieron esa promesa que el Señor tenía. Si seguramente hubiéramos vivido en esa época, hubiéramos perdido la esperanza con cada uno de ellos en todo momento. Pero el Señor no lo hizo. El Señor decidió seguirlos usando y el Señor decidió terminar su obra en cada uno de ellos. Ahora piense que el Señor es, fue y será. Entonces, nosotros podemos ser esos personajes de la Biblia. A veces nos queda difícil identificarnos porque definitivamente son tiempos distintos, ¿verdad? Vivimos en épocas muy diferentes. Pero el objetivo que el Señor tiene en nosotros, al final, es muy parecido al que tenía con cada una de las personas de la Biblia. ¿Por qué? Porque el objetivo del Señor siempre es que nosotros decidamos estar con Él, que nosotros decidamos cumplir su obra, expandir el Evangelio y que nuestra meta principal sea conocerle y amarle. Eso es algo que podríamos decir que el Señor tiene en común con cada uno de sus hijos. Entonces, ¿qué es lo que nos puede estar diferenciando de nosotros versus estas personas? Puede que los procesos que estamos viviendo nosotros sean más fáciles, aparentemente, más cortos, tal vez, más sencillos, o todo lo contrario, haya alguna persona que esté pasando por un proceso aún más difícil, que sienta que ni siquiera está viviendo un proceso, que no sabe para dónde va. Entonces, la idea de hoy es que veamos que sin importar cuál característica de las que acabo de nombrar sea la nuestra, podemos definitivamente encomendarnos al Señor para poder recuperar ese diseño inicial que el Señor tenía para nosotros. Sabemos que cada uno de nosotros nació con un diseño y que el Señor nos puso aquí en este mundo con unas características y unos dones que ayudan a su evangelio, que son para dedicarlos a la obra del Señor. Entonces, muchos de nosotros por diferentes circunstancias de la vida hemos perdido ese diseño, lo hemos dejado de lado, todo, un poco, una cantidad diferente, cada uno lo ha olvidado. Entonces, ¿cuál es la invitación hoy? Que cada uno de ustedes pueda recordar cuál es ese diseño por medio de la oración y por medio del estudio de la Biblia, y que volvamos a ese camino que el Señor tenía para nosotros. Que sí se puede hacer, claro que sí, porque lo hemos visto. Acabamos de ver 4 historias donde cada uno de ellos volvió atrás, se cayó, pasaron muchas cosas en sus procesos y aún así el Señor terminó su obra. Entonces, quiero que cada uno de ustedes no pierda esa fe ni esa esperanza de que si el Señor tiene una escalera específica para ustedes, sin importar qué tan lejos esté, la podemos retomar y podemos subir esa escalera con la ayuda del Señor. Quiero que cada uno de ustedes piense en esas victorias o esas pequeñas victorias que ha tenido en su vida en estos últimos meses. Hace poco, 6 meses más o menos, el Señor nos regaló una hermosa bebé a mí y a mi esposo. Y esta palabra fue precisamente por eso, porque todos los días oraba mucho, porque pues la etapa de recién nacido es difícil, ¿no? Para los que son papás saben que esta etapa de recién nacido es bastante controversial, porque todos los días hay muchas alegrías, pero también hay un par de fracasos. Entonces, hay muchas situaciones médicas o de cansancio, de estrés, de no dormir,
Y entonces yo me acuerdo que todos los días durante estos primeros 5 meses yo oraba por algo diferente. Entonces primero la bebé estuvo hospitalizada, entonces yo le oraba al Señor que por favor saliera al hospital. Después tuvo oxígeno, entonces yo le oraba al Señor que por favor le quitaran el oxígeno. Después tuvimos un problema con el tema de la alimentación, entonces yo le oraba al Señor que por favor la bebé comiera bien. Y yo recuerdo que como cada semana o cada 2 semanas era una oración diferente. Pero ahora que estamos casi que en un tema más estable, más sencillo, podría decirse, porque ya la bebé está un poco más grande, yo recuerdo todas esas oraciones que hice y que todas fueron respondidas, definitivamente. Que yo esperaba que fuera así, que yo le oro hoy al Señor y ya mañana salió del hospital, salió sin oxígeno, comió bien. Pero no, cada uno fue un proceso. Algunos más largos, otros más cortos, pero todas mis oraciones fueron respondidas. Y en este momento digo yo, tal vez con tanto abrume que sufrí en ese momento, como que no me di cuenta que realmente Dios respondió a todas mis oraciones, a todas, a cada una de ellas las que hice, porque parecían cosas pequeñas, parecía que fueran cositas pequeñas que fueran surgiendo día a día. Entonces fueron como esas pequeñas victorias que tuvimos, que si ya ahora las miro hacia atrás, para mí en este momento es una victoria muy grande porque la bebé está saludable y está muy bien. Pero en ese momento no me fijaba que el Señor estuvo ahí en cada uno de esos peldaños. Y aquí estoy hablando simplemente de una bebé, pero eso nos pasa en general en toda nuestra vida. O sea, quiero que piense usted en el momento en el que está en su vida. Puede que sea una persona que esté estudiando, que ya haya terminado una carrera, que tenga un trabajo, que tenga una familia. Piense en todos los peldaños que escaló con ayuda del Señor para llegar a donde está. En que muy seguramente muchas de las oraciones que hizo en el pasado para llegar a donde está en este momento fueron respondidas. Y en ese momento se veían como cosas pequeñas, ¿no? Como pequeñas victorias. Pero todas esas pequeñas victorias lo trajeron a donde usted está en este momento. Tal vez en este momento no haya tenido ninguna pequeña victoria. Parece que ninguna de las oraciones que está haciendo se ha respondido. Pero muy seguramente si usted del futuro se pudiera ver en este momento, estaría diciéndole sí, se van a responder, tranquilo. Sí hay un objetivo para eso que está pasando, tranquilo. Esto que está pasando va a ayudar para otra cosa en el futuro, tranquilo. En este momento no le entendemos, pero si miramos hacia atrás, hay muchas cosas que no entendimos que el Señor usó para bien. Así que la enseñanza de hoy es confiemos en los procesos del Señor. Nosotros quisiéramos ser una generación, como nos decía Pau, una generación microondas, que pedimos, metemos al microondas, se sale y listo, ya recibimos la petición, pero no es así. No es así y debemos acostumbrarnos a que no sea así, porque lo correcto y lo mejor para nosotros es poder aprender durante esos procesos. Entonces, sin importar en qué paso de la escalera esté en cada una de las áreas de su vida, le pido que confíe en el Señor, que confíe en su proceso, que su proceso es único y diferente al de todos. No se compare con las personas que tiene a su alrededor, que esta persona, mire, se ganó la lotería en un día cuando le pidió la plata al Señor. No, no se compare con nadie, porque su proceso es especial. Usted es una persona especial para el Señor. Usted es una persona única. Así que su proceso va a ser diferente al de todos. Entonces piense que en donde usted está en este momento, si usted confía en el Señor y en este momento está teniendo una relación activa con Él, está en el mejor lugar en el que puede estar. Es lo único que debe confiar en este momento. De ahí en adelante el Señor seguirá en el proceso que tiene que hacer con usted y le enseñará lo que le tiene que enseñar. Bueno, eso era lo que les quería hablar el día de hoy. Espero que se lleven esta enseñanza en su corazón, que, como les dije, confíen en su proceso único e individual y que el Señor nos ayude a entender que los llamados de cada persona son distintos y debemos confiar en que el llamado que Él tiene para nosotros es especial y es diferente. Por último, quiero que nos vayamos con esta palabra que podemos encontrar en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Primera de Pedro 5:10. Dice, mas el Dios de toda gracia,
que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Que Él mismo nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y nos establezca. Bueno, muchas gracias por conectarse el día de hoy. Los bendecimos, los amamos mucho. El Señor los ama muchísimo más. Recuerden que el 17 de noviembre vamos a tener una reunión presencial. Dentro de poco les estaremos enviando la invitación. Si quiere volver a ver esta palabra, vamos a tenerla disponible en YouTube en unos días para que la pueda ver desde ahí. Y si tiene alguna pregunta o duda, no dude a contactarnos a nuestro teléfono por WhatsApp. Dios la bendiga. Tú, el primero, grande y majestuoso. Tú, el primero, perfecto y amoroso. Tú, el primero, grande y majestuoso. Tú, el primero, perfecto y amoroso. Se trata de ti y no de mí. 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 Tú, el primero, grande y majestuoso. Y tú, el primero, perfecto y amoroso. Tú, el primero, grande y majestuoso. Tú, el primero, perfecto y amoroso. Tú, el primero, grande y majestuoso. Tú, el primero, perfecto y amoroso.